Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido a ser grandiosamente feliz y exitoso. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar esta semana. Hoy día lunes 10 de agosto. Vamos a estar transmitiendo también en el canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube, grandiosamente feliz y exitoso. También vamos a estar transmitiendo ahí. Estoy ahorita abriendo la transmisión para allá. Los equipos andan un poquito flojeando. Vamos a ver si agarra. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar una saga que se llama Programas en la Gestación. Hemos estado trabajando otras sagas del niño herido, no, de el arte y el arte científico de obtener lo que quieres. Eh, Hemos estado trabajando. eh, Permítanme tantito, estoy intentando conectar al YouTube, pero pues algo pasa aquí que no quiere, no deja. Este, bueno, si no nos deja, pues ya nos vamos a quedar acá solamente en el Facebook y después vamos a pasar el video de Facebook para el YouTube. Este, Parece ser que no nos deja. Híjoles, bueno, sinceramente sí, pues sí esperaba yo lograr transmitir en el YouTube, pero pues bueno, no sé qué pasó. Una disculpa. Bueno, vamos a avanzar acá porque si no vamos a estancarnos más en el tiempo. No sé qué pasaría, creo tal vez el equipo. Pero bueno, bienvenidos. Para aquellos que no me conocen, yo soy Luis Alberto García y soy Master Coach con programación neurolingüística. Y todos los días estamos compartiendo un tema con ustedes. Elegimos sagas. Y la saga que vamos a compartir esta semana se llama Programas en la Gestación. En la psicología se conoce como psicología del líquido amniótico y en la terapia alternativa se conoce como proyecto sentido, ¿no? Pueden ustedes buscar proyecto sentido. Recuerden que aquí combinamos la psicoterapia gestal, la programación neurolingüística, el coaching y la hipnosis. Bueno, sería más bien coaching con programación neurolingüística e hipnosis, pero la PNL está fundamentada en la psicología gestal, ¿no? En la psicoterapia gestal, en la terapia familiar de Virginia Satir y en la hipnosis ericksoniana. Entonces, bueno, en realidad es un modelo combinado de con diferentes herramientas. Este, y no es nada más un solo modelo. Yo siempre he creído que ¿por qué usar solamente una pinza si hay desarmadores, martillos? Hay muchas otras herramientas que se pueden aprovechar realmente, ¿no? Entonces, ¿por qué quedarnos solamente con una herramienta cuando podemos usar todas las que sean necesarias usar? Entonces esa es mi idea, eh, tener todas las herramientas necesarias para ayudarle a la persona a lograr lo que quiere. Y bueno, eh, vamos a ir avanzando, denme chance porque no quiero equivocarme en lo que les voy compartiendo. Durante la semana vamos a ir hablando de los síntomas en el embarazo, las emociones que se asocian durante el embarazo. Vamos a hablar de los programas que hay literalmente en la gestación, que se conoce como proyecto sentido, que de hecho esto ya está visto de manera científica, ya está comprobada. Este,
bienvenidos, bienvenidos todos las personas que se están integrando ahorita, bienvenidas. Cada vez tenemos más personas aquí. Dale like al video para que Facebook le vea que es algo importante. Dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Facebook toma en cuenta eso, entonces cuando no le hacemos like al video, Facebook cree que es un video sin importancia, que no vale la pena, pero yo creo que sí hay que irle dando like, ¿no? Olga, bienvenida, y todas las demás personas que están llegando. Entonces durante esta semana también vamos a ver acerca del nombre. Tu nombre tiene una carga energética que tus padres pusieron, o las personas que te pusieron el nombre le dieron esa carga. Vamos a ver los tipos de parto, algunos, porque son muchos tipos de parto. Hay 40 tipos de parto, hay 40 personalidades. No vamos a ver todas, pero vamos a ver las principales, cómo generaron una respuesta psicoemocional en ti, cómo se generó una psicosomatización o una somatización. Vamos a ver los tipos de intencionalidad que se conocen como tipos de proyecto, donde viene marcado incluso tu salud, tu relación de pareja, tu economía. Muchas veces no encontramos el sentido de por qué nuestra economía no crece, por qué nuestra economía no avanza, pero simple y sencillamente es porque ya traemos desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, una influencia energética que se conoce como sistemas familiares, pero viene desde el embarazo, ¿no? Desde ahí hay cosas que se nos engancharon. Lo vamos a ir hablando durante la semana, vamos a ir haciendo videos de 40 minutos, máximo 60 minutos, para que sea digerible y lo más claro posible, ¿no? Entonces, ¿cuándo comienza esta cuestión del proyecto sentido? Porque así es como se conoce. Brunilda Pizarro, bienvenida desde Puerto Rico. Bueno, aquí estamos en Chiapas. Estamos desde Chiapas para el mundo. Y estamos en la cabaña del éxito. Ya le hemos nombrado la cabaña del éxito. Este es el sobrenombre que le pusimos. ¿Cuándo comienza todo esto del proyecto sentido? Que ya son cosas que han sido estudiadas y analizadas desde diferentes perspectivas. Se han hecho pruebas, se han hecho estudios, se han hecho investigaciones. Esto ya trae muchos antecedentes científicos. Pero originalmente, según la historia, porque es algo que no podemos comprobar porque no estuvimos ahí, pero se dice que Marc Frechet, es un psicólogo francés, se inspiró en el trabajo de Anne Schussenberger, no sé hablar alemán yo, Anne Schussenberger, y en su propia experiencia. Marc Frechet también tomó en cuenta su propia historia, como todos nosotros, ¿no? Como todos nosotros. Voy a estar 1 hora, estoy programada. Perfecto, qué bueno. Como todos nosotros vamos aprendiendo psicología, psicoterapia, hipnosis, etcétera, pero también la experiencia nos retroalimenta si vamos bien o nos vamos para atrás, ¿no? O cambiamos de giro, le damos la vuelta. Entonces, según esto, Marc Frechet es originalmente su mamá se embaraza para tener una absolución del juez. Su mamá estaba acusada de XY cuestión, iba a ir a la cárcel, la iban a encerrar por un delito, y eran varios años. Entonces la mamá, fíjate qué pasa, la mamá de Marc Frechet se embaraza con la idea de que el juez la absuelva, ¿no? Fíjate qué ocurre.
O sea, no se embaraza por querer tener su hijo, no se embaraza por estar enamorada, no se embaraza por retener un hombre, que lo hacen muchas mujeres, se embarazan para retener un hombre, y ahí lleva la carga energética el bebé. Entonces, en este caso, la mamá de Mark Frechet, se embaraza buscando absolución de un delito, buscando ser considerada, tener consideraciones por parte del juez, ¿no? Entonces le reducen la condena a 18 meses y esos 18 meses, bueno, está con su bebé en la cárcel, y ese bebé, al ser un bebé, todas las mujeres de la cárcel lo cuidaban, pero la mamá no, la mamá no le interesaba el bebé, no le interesaba Mark, ¿no? Simplemente quería tener privilegios al ser una mamá, simplemente, ¿no? Entonces, años después, cuando ya Mark Frechet es grande y se casa, resulta que cuando se casa, la esposa queda paralítica. Hay un accidente que por ahí dice el gran maestro Shun Wayne de Kung Fu Panda: los accidentes no existen. Entonces esta mujer, su esposa, tiene un accidente, queda paralítica durante 18 meses, los mismos 18 meses que estuvo en la cárcel con su mamá. Fíjate, por una mujer, ¿no? Allá está en la cárcel por su mamá y aquí se queda encarcelado, aunque no en una cárcel, se queda encarcelado 18 meses cuidando a su esposa, cuidando a su pareja. Fíjate cómo está. Bienvenido Roberto, bienvenido. Dale like al video para que vayamos dándole fuerza a este material. Lo compartes por ahí con tus amigos, familiares. Robert, entonces fíjate, vuelve a repetir la historia. En la psicología, Carl Jung le llama la intención de repetir. Sigmund Freud le llama los ciclos de la tragedia. Los ciclos de la tragedia, que de hecho se divide en septienios, cosa que no vamos a profundizar hoy. No es el tema de hoy. Pero resulta que repetimos nuestras historias. Empezamos a repetir. Nosotros vivimos en ciclos, pero no vivimos en círculos viciosos como tal, sino que vivimos en ciclos espirales, vivimos en espirales. O sea, vamos haciendo un círculo, pero varía. Hay una variante, hacemos círculo, varía, hacemos círculo, varía. Hay variables, ¿no? Hay muchas variables. Entonces hacemos ciclos repetitivos, pero los hacemos en espiral. No los hacemos como círculos viciosos, como tal. El ser humano no se puede estancar en absoluto, siempre va a haber una variable, siempre. Nunca se puede estancar como tal. Es imposible. La experiencia que vamos adquiriendo, la vida va siendo diferente, quieras o no, cada día tienes una nueva experiencia, ¿no? Un nuevo conocimiento que adquiriste. Entonces no podemos estar en un círculo vicioso, se va dando un ciclo en espiral, ¿sí? Se van dando variables. Entonces, esto que es conocido como proyecto sentido, como la psicología del líquido amniótico, y que yo, por manejarlo desde la programación neurolingüística, le estoy llamando programas en la gestación, así le estamos llamando a esta saga. Esta situación del proyecto sentido está relacionado con lo que ocurre durante los 9 meses de embarazo y hasta los 3 años de edad. Ese es el lapso temporal, ese es el tiempo que se considera que ocurre en esto del proyecto sentido, en el que se carga toda la mayor fuerza de la intencionalidad
de los padres o de los que nos criaron, ¿no? De mamá en el embarazo por default, de los que estuvieron alrededor de mamá, y durante nuestros primeros 3 años de edad de los que estuvieron con nosotros, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han visto el tema de niño interior, entonces eviten confundir esta información, porque estamos hablando de un modelo propuesto por alguien más, por alguien diferente a Fritz Perls, etcétera. Entonces hay que tener claro que son modelos de estudio. Habrá expertos que te dan números diferentes y a veces la gente me pregunta cuál es válido o cuál es el verdadero. Todos, al final de cuentas, todos son verdaderos porque todo es subjetivo. Cada psicoterapeuta, cada psicólogo va a entenderlo de una manera y lo va a explicar de esa manera. Al final de cuentas, la realidad es la que tú vivas. Cuando tú llegues con un profesionista con la experiencia suficiente, con la habilidad más desarrollada o muy desarrollada, puede encontrar que en ti hay una variable que no es como nos lo dicen los expertos que han desarrollado la psicología, ¿no? El Sigmund Freud, Lacanian, Carl Jung, Jean Piaget, no coincide siempre. Hay una base, pero no es matemáticas exactas, ¿no? Buen día, Roberta Cruz Ramírez, bienvenida, igualmente bendiciones para ti, gracias. Al final les vamos a dar una técnica, al final de la saga, yo creo que el viernes les vamos a dar la técnica que te va a ayudar a ir sanando muchas de estas cosas, o tal vez demos 2 o 3 técnicas, pero siempre es mucho mejor acercarte a alguien que se dedica a esto, a un profesionista, porque decía Fritz Perls, nadie ve la sopa en la que está metido, ¿no? Entonces, bueno, se habla de que el proyecto sentido es durante el embarazo y 3 años más, ¿no? El niño interior, las heridas del niño interior, se habla que es desde 1 año de edad, 2 años de edad, se habla de que desde que hay una conciencia hasta los 12, 14 años de edad. Sin embargo, el desarrollo del ser humano es de 0 a 21, hay 3 etapas. Entonces, en lo que se maneja como reingeniería cerebral, se manejan 3 periodos, 0 a 7, 7 a 14 y 14 a 21. Entonces, si tú haces una reingeniería cerebral, ellos se enfocan en esas 3 etapas y luego se empieza a analizar los ciclos. Entonces, por eso te pido que tengas mucha paciencia en lo que te voy explicando y que vayas entendiendo que son modelos diferentes. Entonces, aquí estamos hablando de proyecto sentido. Es un modelo diferente al modelo de niño interior, reingeniería cerebral, terapia familiar. Ahí son variables, pues no podemos, no hay un estándar, pues. Entonces, tú eres, según este modelo de proyecto sentido, tú eres el proyecto de un clan, de todos tus familiares. Y esto le da sentido a tu vida. Nunca, nunca, a pesar de que te diga tu mamá, tu papá, que fuiste un accidente, que no fuiste planeado, que no fuiste programado, que no fuiste deseado, etcétera, nunca, según este modelo, nunca tú naciste por casualidad, jamás. No existen coincidencias, o les digo, yo soy fanático del Kung Fu Panda y la tortuga, el maestro Onway, dice que no hay accidentes, no existen los accidentes. Y si tú ves la película, la caricatura, que te invito a verla si no la has visto, el tigre, que se me escapa ahorita el nombre del malo ahí, el personaje malo, no se escapa por casualidad, se escapa causado por el miedo de Shifu, del maestro enanito, no me acuerdo qué animalito es. Él manda a pedir que refuercen los cuidados, la guardia para el tigre,
y en ese que va el pato, que este pato, el mensajero es un pato, se le cae una pluma y con esa pluma se escapa el tigre. Todo es una causalidad, no existe la casualidad. No voy a profundizar en esta parte, pero en los otros videos puedes ir viendo más a detalle qué es la causalidad y nada es casualidad. Y entonces te vas a dar cuenta que en realidad tú no naces por casualidad. Ya venías, ya venías siendo creado en la energía, en la mente inconsciente de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos. Tú eres un proyecto. Tú eres un proyecto. No sé si me voy a entender qué es un proyecto. Si yo te digo, preséntame un proyecto, me vas a, bueno, mi proyecto es crear una empresa, así, así, así. Imagínate tú como una empresa, como un negocito, como un changarro, como una tienda. No, no estoy hablando de que seas eso. Imagínate tú como ese proyecto que tus padres pensaron. Y a veces aún la gente me dice, oye, pero es que fue una violación, eso no fue, quedó embarazada por una violación. No importa, venía ya en la energía de los padres el tener esa creación. Eh, Necesitas meterte mucho a un análisis, a un estudio profundo, que lógicamente aquí en un teleseminario no lo podemos hacer, es complicado, pero acércate a un profesional para que te vaya guiando, ¿no? Entonces, en estos momentos, los niños y las niñas, ambos, viven completamente en el inconsciente de los padres y en el inconsciente del clan, ¿no? De los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Viven en el inconsciente de la mamá y todo lo que la madre vive emocionalmente, que de hecho hay estudios que lo confirman, les voy a ir compartiendo en el Facebook esos estudios. eh, Todo lo que vive la mamá emocionalmente, aun cuando el bebé no esté cerca de ella, el bebé lo graba. Muchas veces, y esto me lo preguntan muchísimo los papás, es que mi hijo se enferma mucho, ¿qué puedo hacer? Chécate tú, ¿no? Chécate tú emocionalmente. Es que mi hijo es un berrinchudo, chécate tú, revísate tú. Es que mi hijo se hace pipí en la cama, chécate tú. En realidad los niños son solamente una proyección como tal, que la semana pasada trabajamos todo eso, bueno, platicábamos de eso porque la verdad trabajarlo requiere que vayas de manera personal, pero veíamos que nuestros padres se proyectan en nosotros como hijos y nosotros nos lo introyectamos, creemos que es una verdad y además también nos proyectamos en nuestros hijos, ¿no? Entonces nosotros no pensamos nuestra vida cuando nacemos, más bien nos pensaron a nosotros, ¿no? Tu economía está pensada, tal vez no de manera intencional, pero está pensada. Tu relación de pareja está pensada, tal vez no de manera consciente, pero sí está pensada. Tu salud ya está pensada. ¿Qué te dicen cuando vas al médico? ¿Tiene usted familiares con diabetes, cáncer, alguna enfermedad terminal? Sí, mi papá, mi abuelo. Ah, ok, usted ya es propenso a eso, ¿no? O sea, ya te hacen propenso a eso. Este, a ver, espérenme. Ah, no. Ya por default, como ellos lo tienen, tú lo tienes que tener, ¿no? A eso se le llaman lealtades. Yo en mi caso, por ejemplo, mi mamá muere de un paro cardíaco o un derrame cerebral. Mi papá también. El papá de mi papá muere igual. La mamá de mi papá también. El papá de mi mamá igual muere de un paro cardíaco. En la familia existe esta cuestión de diabetes, presión alta, etcétera. Yo soy el mayor de cuatro, bueno, de tres. La última es adoptada, aunque también es familia, es prima.
Eh, y, y mis hermanos, mi otra hermana y mi hermano, tienen presión alta, tienen colesterol, colesterol alto, tienen problemas de la sangre, ¿no? Yo no, porque yo lo corté, lo tenía. Traía yo presión alta, traía yo migrañas, traía yo muchas cosas así. Pero cuando yo empecé a estudiar esto hace años, empecé a cortar, 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 ¿no? La cuestión de relación de pareja, por ejemplo, vas a descubrir que hay muchas madres solteras en la familia y empezó desde la bisabuela, la tatarabuela, por ahí comenzó. Entonces, todo lo que emocionalmente vive tu mamá, se queda grabado en ti. Se supone que a los 3 meses de embarazo nuestro cerebro ya empieza a grabar. No está 100% comprobado, pero es una estimación que hacen. Y a los 3 meses de embarazo ese bebé ya empieza a tener la grabación de las emociones. Se supone que no tiene emociones el bebé, pero sí tiene percepciones, ¿no? Eso es lo que indican los estudios. Y en esas percepciones la detectan y las empieza a asimilar. Entonces, ¿cómo fue tu embarazo? Si tú ya eres mamá, ¿tenías miedos de estar sola? Bueno, tu hijo va a tener miedo a quedarse solo en casa, va a tener miedo a la oscuridad, va a tener miedo a ir a la tienda solito, va a tener infinidad de miedos. Y los papás dicen, ay, mijito, qué miedoso es. Pues así era la mamá cuando estaba embarazada, ¿no? La mamá tenía miedo de quedarse sola, que el esposo la dejara, se fuera, tenía miedo de no pagar, no tener dinero para pagar las deudas, tenía miedo de si el hijo salía completo o salía nada más por pedazos, y cantidad de miedos que nos lo van dando nuestros propios padres, ¿no? Entonces, mamá tenía muchos miedos. Yo, por ejemplo, mi mamá tenía miedo de estar sola, mi papá no estuvo, eh, tenía miedo, y yo tuve mucho miedo a la soledad. Yo no sabía estar solo, no sabía hacer negocios solos, no sabía moverme solo hasta ni para ir a comprar, ¿no? Entonces yo quería ir a comprar y tenía miedo, no lo hacía, ¿no? No lo hacía solo. ¿Qué emociones tenías tú en el embarazo? Ya quedaron ahí en el inconsciente de ese bebé. Entonces, cuando los padres me preguntan cómo le hago para componer a mi hijo, componte tú primero, para que luego lo podamos componer a ellos. La semana pasada atendí a una persona que me dice, mi hijo dice que se quiere morir, que no quiere vivir. Le digo, ¿qué edad tiene? 8 años. Le empiezo a observar y veo que está toda cortada los brazos, ella, la mamá. Y le digo, ¿tú te has querido suicidar? Me dice, sí. Bueno, tu hijo se va a matar. Me dice, ¿qué? Si no te compones tú, tu hijo se va a matar. Ya empezó a jalar de ti esa idea de matarse. Y se va a matar. Se quedó espantada. Le digo, no, no es maldecirte, o te compones o lo matas, ¿no? Es la verdad, ¿sí? No estoy para decirte lo que no es, ¿no? Eh, los niños van a estar vibrando lo que tú realmente sientes a nivel inconsciente. Entonces, los 9 meses en el vientre de mamá se graban de manera directa, y se considera que el 80% de nuestras grabaciones vienen de mamá y el 20% vienen de papá, ¿no? El 20% es una estimación, no es algo que podamos definir científicamente comprobado. Bueno, sí comprobado por estudios, pero los porcentajes no pueden ser tan, tan detallados, tan claros. Eh, la idea es que como estamos dentro de mamá, la conexión con mamá es más fuerte, y de hecho culturalmente está comprobado porque el Día de las Madres separa todo el país, ¿no? Ese día, ¡pum!, se detiene México o el país en el que se celebre en Latinoamérica. Y el Día del Padre es como en fin de semana, porque no vamos a detener nada por el viejo, ¿no? El pinche viejo no vale mucho. Vale, pero no como lo vale mamá, ¿no? Entonces está comprobado en este sentido.
Papá no tiene tanta influencia en los hijos, aunque pues también tiene diferencias porque papá no es tan emocional como mamá, ¿no? Hay otras cosas por ahí. Entonces estamos en el vientre de mamá y en la mente de papá, ¿sí? Entonces lo que papá decía al, 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 al vientre, al feto, el feto lo percibía. Yo tuve un caso real, pues siempre todos los casos son reales, son historias verdaderas, de un alumno mío que es pastor, ahorita ya es instructor de PNL, y él tenía, bueno, en ese tiempo estaba empezando él en programación neurolingüística, y me decía, oye, oiga hermanito, dices que mi nieta no se deja abrazar por mi mujer, dice él, no se deja abrazar. Dice, no, llora, no se deja. Y yo le pregunto, oiga, ¿su esposa estuvo de acuerdo con el embarazo de su hija? Me dice, no estuvo de acuerdo ni que se casara. Dice, con eso le digo todo. La esposa de él no estaba de acuerdo que su hija se casara. Y cuando se embaraza, pues no estaba contenta tampoco, ¿no? Y le traía así como chirria a la bebé. Bueno, no se sabía que era mujer, pero es nena. Entonces, la bebé en el vientre lo percibe. Entonces, cuando ya nace la bebé, la abuela cambia, ya la ve con otros ojos y le empieza a querer abrazar, ¿no? La empieza y la bebé pues la rechaza, le dice, y llora y llora y llora y no la deja acercarse, ¿no? Así es, Bruni. Entonces, en ese momento, le digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, dígale usted que le haga un ejercicio que se llama hipnopedia. No lo voy a explicar aquí, pero en el canal de YouTube lo encuentras, busca Formando Hijos Triunfadores y ahí al final está la técnica. No la voy a explicar acá por cuestión de tiempo y porque no es el tema. Pero ahí encuentras la técnica de hipnopedia, ¿no? Y le hace la abuela, le hace a la nieta la técnica. Y a los 2, 3 días ya me comparte el pastor, me dice, hermano, ¿qué cree? Ya se deja abrazar por la abuela, ya no llora, ¿no? Ah, qué padre, ¿no? Le digo, funciona, dice el pastor, ¿no? Funciona, sí, pastor, le digo, es que la mente pues la hizo Dios, ¿no? Y yo creo que Dios no hace tonterías, nos dio una mente para que la usáramos, para que la aprovecháramos. Entonces nos dio una mente para usarla, ¿no? Nos dio los ojos para ver, las manos para agarrar, la boca para hablar, comer, saborear, los pies para caminar, etcétera. Entonces, ¿para qué nos dio el cerebro y para qué nos dio la mente? Pues para algo, ¿va? No andaba distraído ese día Dios y dije, le vamos a poner un cerebro a este tarado, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que en su gran sabiduría dijo, les vamos a dar la mente para que la usen, ¿no? Para que entiendan las escrituras, para que entiendan los mensajes divinos, para desarrollar. Nada más que hay que desarrollarla, claro. La mente hay que desarrollarla. Hay mentes muy limitadas porque pues no la usan, como el del Chavo del Ocho, ¿no? Me acuerdo que decía, don Ramón decía, tu cerebro ha de estar nuevo, 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 creo que le decía al Kiko, ¿no? Tu cerebro ha de estar caro si lo pones a la venta porque nunca lo has usado, le decía, ¿no? Entonces, hay cerebros muy limitados porque pues no los usan, entonces pues hay que usarlos. Y bueno, te voy a dar unas definiciones que son importantes para esta saga, para entender bien todo este modelo de Proyecto Sentido. Yo lo voy a hablar desde Proyecto Sentido, no desde la psicología como tal, porque pues es donde a mí se me hace más práctico para explicar, ¿no? Se me hace más sencillo. No por mí, sino porque pues aquí no habemos psicólogos, pues, al menos Bruni sí. Y por ahí hay otras psicólogas que también entran a ver los temas, pero la mayoría no somos psicólogos, somos ingenieros, somos maestros, por ahí Roberto creo que es administrador,
Antonio es productor de pollos. Entonces cada uno de nosotros, no sé si anda por aquí Claudia Cirón, es maestra de francés. Bueno, no somos psicólogos. Entonces fíjate, vamos a entender estas definiciones. Hay algo que vamos a estar usando aquí que se llama intención o el poder de la intención. ¿Qué es el poder de la intención? El poder de la intención, más que las palabras, porque la gente me dice, es lo que expreso. No, fíjate que no. El poder de la intención es la emoción inconsciente que tienes con respecto a algo. Fíjate, y ahí está la bronca, porque es la emoción inconsciente que tienes respecto a algo. Y a pesar de que es inconsciente, es lo más poderoso en carga energética. Es tremendo. ¿Cómo te lo puedo definir? Eh, Como esta señora que se embaraza para que el hijo, para que el juez no la condene por muchos años. Habrá mujeres que se embarazan para retener al esposo, al marido. Habrá mujeres que se embarazan para que el hijo la mantenga cuando esté vieja, pero lo hace a nivel inconsciente, no lo hace de manera clara, ¿no? De manera consciente. Vean la película esta de Como agua para chocolate, ¿no? Vean esto de Como agua para chocolate y ahí vas a ver, ahí se da mucho esta onda del transgeneracional así, donde la hija, la última hija de las hijas, se quedaba a cuidar a la mamá. Ya era como una tradición familiar, ¿no? Imagínate, esa niña ya fue creada para cuidar a la mamá, para ser el bastón de la mamá. De hecho, se le llama niño bastón. Lo vamos a ir explicando durante esta semana, ¿no? Los tipos de intención que hay. Cuando la mamá hace nuestra comida, o bueno, cuando la mujer o cualquier persona hace la comida, cuando hace la comida tiene una emoción inconsciente, muy inconsciente. Y esa emoción se puede manifestar en la comida. Si se le pasa de sal, está teniendo un estado emocional de molestia, ¿no? De molestia. Todavía no es ira, pero sí hay una molestia, hay algo que le molesta en su entorno. Si se le pasa de picante y lo hace súper enchilado, si no es lo común, si no es común que sea así su comida, está muy airada, muy airada, ¿no? Yo ahorita esta semana he estado sintiendo mi café muy amargo, ¿no? Entonces no sé cuál será la amargura de la que hace el café, ¿no? O mía, ¿no? Todavía no la he encontrado como tal, pero qué amargura hay que está siendo tan amargo el café, ¿no? No es algo tan consciente porque me siento feliz a nivel consciente, pero a nivel inconsciente algo se está atorando, ¿no? Entonces, bueno, la intención es aquella emoción inconsciente de la que tú no eres consciente. Entonces, mira, por ejemplo, había un señor que le regañaba mucho a su hija, decía cosas contra el esposo, ¿no? Por ejemplo, decías que tu marido no te quiere, porque si te quisiera ya te hubiera dado carro. El esposo de tu hermana ya le dio carro a tu hermana, ya le dio viajes, ya le abrió una cuenta bancaria, ya le compró casa. Entonces tu marido a ti no te quiere porque no te da nada de eso, decía el papá, ¿no? Le decía el papá a esta señora. Entonces esta señora viene a sesión y me dice, es que mi papá no quiere a mi marido, habla mal de él, no entiende que nuestra economía pues no está igual, estamos pasando una situación difícil, etcétera. Y entonces ella se quejaba de que su papá decía cosas contra su esposo.
comparándolo con el esposo de la hermana. Entonces, yo buscando algo que en coaching se llama intención positiva, hablando precisamente de la intencionalidad. Joel, buen día, bienvenido, bienvenido Joel, gracias. Buscando la intencionalidad, la intencionalidad positiva, le digo, y te puedes dar cuenta que tu papá te ama tanto como a tu hermana, que tu papá quisiera que tú tuvieras lo mismo o más, o lo mismo, igual que lo que tiene tu hermana. No te das cuenta que tal vez no lo sabe decir, tal vez critica contra tu esposo, pero si tú analizas a nivel inconsciente, porque tal vez ni siquiera él sabe entenderlo, él quisiera que tú tuvieras todo lo mismo que tiene tu hermana. Fíjate, casa, carro, dinero, y según él, así como su esposo de tu hermana ama tanto a tu hermana y le demuestra tanto su amor así, tu papá quisiera que tu esposo te amara tanto, según él no puede saber si te ama tanto o no, quisiera que te amara tanto como tu hermana es amada. Quisiera que tú recibieras tanto amor, tanta atención y tantas cosas valiosas como las recibe tu hermana. Fíjate la intención. Atrás de un regaño, atrás de una crítica, atrás de una molestia, en realidad hay amor, hay una intención de amor. Entonces muchas veces la intención no es lo que nosotros leemos de manera consciente y se requiere de ojos expertos para que te guíen. A mí me pasó. Yo traía un problema de enojo contra mi padre porque mi padre fue muy violento, nos golpeaba, nos cintareaba, nos daba unas buenas catizas, y en una ocasión yo haciendo una terapia mía, para mí, hago una regresión guiado por otro terapeuta, y llego a un punto en el que yo estoy muy pequeño aprendiendo a leer y escribir y estaba copiando eh, un libro, algo así de la escuela, y mi papá estaba ahí a un lado con el cinturón, ¿no? Y si yo me equivocaba al copiar, me daba mis cuerazos, ¿no? Entonces en este momento el que me estaba guiando me dice, ¿cuál fue la intención positiva de tu papá? ¿No? Todo tiene una intención. Ahora hay que encontrar la intención positiva oculta. Y era, ¿cuál fue la intención positiva de tu papá? ¿No? Y le digo, hacer un chingón, ¿no? O sea, cuando yo observo eso, hacer un chingón. Dice, ah, qué bien. Y me dice ahora, ¿lo perdonas por lo que te hizo? Digo, no. Si lo perdono, dejo de ser un chingón. Qué chingón que me rompió la madre para ser un chingón. Y se me quitó la ira contra mi papá, se me quitó el enojo en automático. O sea, fue wow, quería ser un chingón y la neta, gracias a Dios lo logró. Hizo a un chingón, ¿no? Y me gustó verlo desde esa manera. Sin embargo, también hay intenciones negativas que parecen positivas, ¿no? Por ahí dice una frase, no hagas algo bueno que parezca malo, no hagas algo malo que parezca bueno. Muchas veces hacemos cosas malas que parecen buenas y hacemos muchas cosas buenas que parecen malas, ¿no? Para muchos, tal vez mi forma de hablar les parece mala porque dices grosero, no tiene tacto para decir las cosas, pero muchos otros dicen, bueno, pues es que así sí le entiendo, ¿no? Porque luego llego a terapia y no me aclaran y quedo peor, quedo igual o quedo peor, ¿no? Entonces, bueno, pues es mi forma de hacer las cosas. Entonces, la intención es eso, que está muy a nivel inconsciente y no te das cuenta. Tendrás que aprender a encontrarlo y a darte cuenta. Después también, dentro de todo esto del proyecto Sentido, vamos a hablar de estados emocionales. Les estoy dando las definiciones que necesitamos para entender este modelo. Los estados emocionales
es lo que se conoce como la psicología del líquido amniótico. La emoción que tuvo mamá: estaba feliz, estaba contenta, estaba triste, estaba enojada, estaba preocupada, estaba desesperada, se sentía sola, se sentía abandonada, se sentía rechazada, se sentía fea, se sentía airada, se sentía enferma, se sentía cansada, se sentía insegura, que todas las emociones que mamá sintió están ahí a nivel neuronal, como una psicología de líquido amniótico. Entonces, todo eso lo vamos a ir hablando eh, dentro de esta saga, pero lo voy mencionando para que lo tengas en mente. Acontecimientos de urgencia es otra cosa que vamos a estar atendiendo. ¿Cuáles son los acontecimientos de urgencia? Tengo casos, por ejemplo, de alguien que cuando nace, a la par de que él nace, entre los 2 y 3 días de su nacimiento, muere un hermano de él. Y entonces esa muerte del hermano es un acontecimiento de urgencia. Entonces a él lo dejan relegado, ¿no? Él vive un abandono, no porque no lo quisieran, sino porque la mamá tiene que atender su duelo, está más metida a su duelo, y pues lógicamente al niño le afecta, ¿no? O sea, le crea una problemática. De hecho, la mamá le dijo, él ya ahora de grande le dice: mamá, ¿me querías? Y la mamá le dice: la verdad, hijito, no te quería, perdón, no te quería. Tal vez no es que no lo quería, sino que pues estaba ocupada, ¿no? Entonces no podía sentir el amor porque estaba sufriendo un dolor. Entonces, pero bueno, se trabaja, se arregla en ti y punto, ¿no? Entonces, a veces hay acontecimientos de urgencia que afectan el embarazo, o afectan el parto, o afectan los primeros 3 años de vida. El quedarse sin dinero, en este caso es casi como sustituir a un... Ah, no, en este caso no. Pero por ejemplo también hay sustituciones de muertos. ¿Qué quiere decir? Se muere el abuelo antes de tu nacimiento, y a ti te ponen el nombre en honor al abuelo. Tú te vuelves un fantasma, tú te vuelves un sustituto del abuelo. Tú no existes a nivel de energía, a nivel inconsciente. Tú no existes porque tú estás sustituyendo al abuelo. Ahí hubo un acontecimiento de urgencia, murió alguien y pum, te ponen a ti. A mí me tocó con mi hijo, cuando mi hijo, bueno, cuando está embarazada la mamá de mi hijo, mi mamá estaba gravemente enferma. Y entonces mi hermana le empieza a decir a mi mamá que tenía que vivir para conocer a Luisito, porque yo me llamo Luis, que tenía que esperar a que naciera Luisito para que lo conociera. Mi mamá ya muy grave, internada. De hecho, cuando yo me caso, mi mamá está internada y no está conmigo. Y ya durante el embarazo, pues mi bebé, mi hijo, viene a ser como esa razón por la que la abuela elige volver a vivir, porque ya la abuela ya había vivido 2 paros cardíacos, ya la habían desahuciado. Entonces la abuela chismosita se queda en la vida para conocer al primogénito de su primogénito. Entonces mi hijo trae una carga, traía, porque ya la limpiamos, una carga energética de ser el ángel salvador de la abuela, ¿no? Y de grande le tuvimos que limpiar mucho, conforme vino creciendo el niño, porque pues mi mamá precisamente era el ángel salvador de la abuela. Y inconscientemente para toda la familia fue así, porque mi hermana, mi segunda hermana, ella lo usó a propósito, ¿no? En ese amor por mi mamá, le empieza a tomar a mi mamá sobre el deseo de conocer al nieto, a mi hijo. Y entonces mi hijo viene a tener una energía de ser un salvador cuando no le corresponde. No le corresponde ser el salvador de nadie.
pero le cargó esa energía, ¿no? Entonces ahí había un acontecimiento de urgencia que engancha vibracionalmente, energéticamente a mi hijo, ¿no? Y después ya al final, de hecho, pues la abuela se muere, ¿no? Mi mamá se muere, ya vio a su nieto crecer, ya vio cosas, se sanó un tiempo para ver a su nieto ir creciendo, conoció todavía a mi segunda hija también, totalmente planeada, deseada, programada, entonces ya vio que más o menos quedó en orden ciertas cosas, también vio que estaba haciéndonos a los hijos muy codependientes y dice, bueno, ya hasta aquí, me voy, ahí vean qué chingado hacen, ¿no? Ya se fue. Entonces, bueno, acontecimientos de urgencia también las vamos a ir platicando, cómo influyen en el estado psicoemocional de los niños. Y bueno, pues tú fuiste niño, cómo influyó en tu estado psicoemocional. También vamos a hablar de los partos, en estas definiciones, en este marco de referencia. Hay 40 tipos de parto, no vamos a hablar de los 40 tipos de parto, vamos a hablar tal vez de 8 tipos de parto, para que tú identifiques según ese parto qué engrama emocional trae tu hijo o tu hija o incluso tú. También dentro de este modelo de proyecto sentido, que yo le llamo programas de en la gestación, en los programas en la gestación, también se manifiesta en el cuerpo secretos de los padres, ¿no? Secretos de los padres, también se manifiesta. Represiones sexuales, violaciones, mujeres, segundos matrimonios, abuelos que murieron, hijos que murieron, secretos también se manifiestan en la carga energética de nosotros. Yo descubrí ahora último que mi papá, nosotros creíamos que estaba deschavetado, esquizofrénico, tal vez sí lo estaba, y él de repente hacía una cosa muy loca, ¿no? Una locura. Él se tiraba al piso y empezaba a llorar como bebé y se ponía así como posición fetal y hacía así y lloraba y es que nadie me quiere y ya estábamos nosotros grandes. Entonces mi mamá decía, está loco, tu papá está loco, ¿no? Y yo no entendía por qué. Conforme voy estudiando todo esto, voy descubriendo que pues la historia de mi papá fue muy violenta, pero más que eso, mi abuela, la mamá de mi papá, muere cuando mi papá tiene 3 años. No supimos cómo murió, no lo supimos. Bueno, yo no lo supe, pues, ¿no? Pues yo preguntaba y era un secreto familiar, no se supo, no se sabía. Entonces mi papá caía en shock y hacía eso, ¿no? Entonces yo estudiando, investigando por qué mi papá ya murió, ya no le pude preguntar tampoco, y ahora último, a mi tía le pregunté, también ya murió mi tía, todos los hermanos de mi papá ya murieron, pero tampoco supo, no, estaban muy pequeños ellos, no lo tenían claro, según, y es algo que no te podría decir si es verdad o es mentira, según estas fenomenologías, estos fenómenos, mi abuela, la mamá de mi papá, estaba embarazada cuando muere, ¿no? Entonces, aparentemente, mi abuelo no se lo dijo a mis tíos ni a mi papá, no les dijo que ya venía otro bebé, nada más supieron que murió la abuela, bueno, la mamá de ellos, mi abuela. Entonces ese se convierte en un secreto de mi abuelo, un secreto de los padres, pero se manifiesta en una psicosis en mi papá. Después se le quitó, se llevó un proceso y todo y parece ser que se corrigió, al menos yo ya no lo vi, pero parece ser que sí. Yo lo descubro o llego a esa conclusión, no te puedo decir que sea verdad o que sea mentira, simplemente es una conclusión,
en base a ciertos datos, ciertas cosas que yo observo que recuerdo que observé porque no era yo psicoterapeuta. Ya eso lo vengo a deducir ahora último. La abuela estaba embarazada, ¿no? De hecho, yo hago una constelación familiar para mí y me constelo. Yo también me hago terapia. Me constelo y sale, ¿no? Sale que la abuela sí había un bebé. Entonces eran cuatro. Eran cuatro, pero el cuarto murió. Y muere junto con la abuela y el abuelo se lo guarda, se lo queda callado. Y eso se manifiesta, ¿no? Entonces hay muchos secretos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se lo vinieron guardando, que van a salir a la luz a través del cuerpo. Les voy a ir contando casos que yo he atendido, de manera de que tú vayas detectando el tuyo, ¿no? Y por último, hay algo que se llama transgeneracional, que lo vamos a platicar también en esta saga, aunque no vamos a profundizar en lo transgeneracional. Eso lo vamos a hacer igual en la siguiente saga, la siguiente semana. Hay algo que se llama transgeneracional, que ya viene grabado en la biología de nuestro cuerpo. Científicamente es algo que se llama epigenética. Epigenética, lo puedes buscar así. Entonces la epigenética o el transgeneracional dice que es la biología. La biología dice lo que el árbol calla. O sea, el cuerpo habla lo que la familia se ha callado, que ha escondido, ¿no? Entonces un transgeneracional significa que está en tu cuerpo biológicamente todo aquello que han vivido tus familiares. Se dice en el transgeneracional, es un poco complejo, es duro lo que te voy a decir, pero se dice en constelaciones familiares de Bert Hellinger, el modelo hellingeriano, o de Hellinger, el modelo de constelaciones familiares, dice este modelo que el 99% de nosotros ya viene programado de nuestro clan. O sea, tú solo tienes el control del 1%, solamente. Está cañón, está cañón. Te digo, la forma en la que te lo iba a decir es duro. A mí se me hace difícil de creer, pero eso dice Hellinger, y es lo que se valida en constelaciones familiares. Se me hace difícil, se me hace cañón, ¿no? No me gusta la idea. No lo sé qué tan real sea, ahí no te puedo dar mi opinión de si es verdad, es mentira, pero sí he encontrado muchas cosas mías que no eran mías, que eran de mi mamá, que eran de mi papá, que eran de... y muchas otras que sí son mías. PNL dice que el 95% de nuestro comportamiento y de lo que hacemos es a nivel inconsciente, entonces realmente solo tenemos el control del 5%. Y Discovery Channel dice que el 99.9% es inconsciente y tú solo tienes el control del 0.1%. Lo dice Discovery Channel. Entonces está de la chingada esto, ¿no? Está cañón. Hay mucho trabajo que hacer con las herencias energéticas. No sé qué tan real sea. No te puedo decir si sí o no, pero sí he trabajado muchas cosas que no eran mías, que vienen del pasado. Entonces no es tan fácil solamente ponerse a decir soy bueno, soy inteligente, soy millonario, soy un chingón, porque el otro 99.9% que viene de tu familia dice estás pendejo, me vale madres, ¿no? No lo eres. ¿No? Entonces está cañón. Pero lo dejemos como una teoría y vivamos nuestra experiencia, vivamos nuestra vida. Yo prefiero dejarme la libertad, ¿no? Prefiero así. Dejarme la libertad, para que diga, al menos crea yo que tengo más control. Entonces vamos a concluir aquí y ahora la invitación, quiero hacerles una invitación final. Si tú necesitas ayuda en psicoanálisis, psicoterapia o hipnoterapia, pues puedes contactarme. A esto me dedico, a ayudar a la gente.
a desarrollar sus habilidades, capacidades, sanar su historia, sanar su pasado, eliminar lo que duele, la depresión, infinidad, bueno, todo lo que se puede tratar a nivel psicoemocional, incluso enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces puedes contactarme, incluso si tienes duda de que te pueda ayudar, te damos una garantía de resultado. Si no obtienes el resultado que quieres, te devolvemos tu dinero. No hay problema. Esto funciona porque funciona. Los únicos requisitos son que tú quieras lograr el resultado que dices que quieres lograr, porque luego hay gente que se autoengaña. Número 2, que seas tú la que busca la ayuda, porque luego mandan a mamá, papá o los traen a la fuerza. Y número 3, me vas a firmar un compromiso de trabajo donde yo te doy tareas que tienes que hacer y ese compromiso dice que si no cumples las tareas no tienes la garantía, igual que todo. Si tú checas la garantía de una tele, de una computadora, ahí dice cuáles son las condiciones para que la garantía sea válida. Bueno, yo te doy una garantía firmada, si así lo deseas, firmada, de que vas a lograr lo que quieres, siempre y cuando cumplas las tareas que te voy a dar, los ejercicios que te voy a decir. Porque luego a la gente le digo, este ejercicio te puede ayudar, y le pregunto a los 4 o 5 días, ¿ya hiciste el ejercicio? No, porque no tuve esto, porque no encontré aquello. O sea, se hace pendeja nada más, no quiere cambiar. Entonces yo te puedo garantizar el resultado, te devuelvo tu dinero si no te funciona, pero tú tienes un compromiso, que al final de cuentas es un compromiso contigo, porque tú eres el que quiere sanar, tú eres el que quiere cambiar su vida, su salud, su economía, su relación de pareja, ¿no? Si tú lo quieres cambiar, entonces creo que no hay problema, lo vamos a lograr. Lo hemos hecho ya infinidad de veces. Entonces, bueno, vamos a concluir aquí el día de hoy. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. No sé si transmito hoy en la noche. Posiblemente sí, una parte que me faltó el día de hoy, ahorita, lo transmito al rato a las 8 de la noche. A las 8. Porque si no, luego no me da tiempo a hacer otras cosas. Nos vemos hoy a las 8 de la noche o mañana a las 9 de la mañana. El video queda grabado aquí en el Face. Dale like, compártelo, invita a más personas a ver estos materiales. Y con todo gusto me puedes contactar por WhatsApp. Aquí en el Face está. Me puedes contactar por WhatsApp para que te ayude en tu sanación psicoemocional. Entonces, un placer, que tengan un buen día. Nos vemos al rato o mañana. Más seguro al rato. Hasta luego. Excelente día para ustedes.